ánimo y la disposición para recibir su palabra. Quisiéramos recordarles, como es habitual, que tan amables apaguemos nuestro celular o lo pongamos en silencio, en vibración, para que no interrumpa el momento del estudio de la palabra. Y también pedirles que nuestros niños estén al lado de sus padres para que les facilitemos la reverencia esta mañana. Saludamos también a quienes a través de la red nos están viendo y expresamos a ellos también nuestro saludo del sábado de alegría. Donde quiera nos están viendo, la Iglesia de Redención les da un cordial saludo y el más cálido abrazo en Cristo Jesús. Quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes consideran que la familia es valiosa, es importante? Levanten la mano. No importa en el nivel en el que lo estemos viviendo. Es decir, no importa si estás en la condición de hijo, de esposo, de padre. Lo más importante que a veces tenemos para resaltar en relación a la familia es que hace parte de uno de los planes que Dios colocó desde el mismo Edén, con dos razones: uno, para generar la felicidad, y para asegurar la salvación. Quisiera que lo recordaran permanentemente. Cuando Dios formó el hogar, lo hizo para felicidad y ¿para qué más? Y para salvación. Sin embargo, al igual que el sábado, las dos instituciones que Dios fundó desde el Edén, el sábado y la familia, resultan siendo también las dos instituciones más atacadas por Satanás. Porque a través de ellas es donde más se refleja el amor de Dios. Pocas veces valoramos lo que tenemos hasta cuando vemos el riesgo de perder las cosas. Cuando estuve en Medellín, anhelaba estar en casa, disfrutar los platos que preparaba mi mamá. Ahora ya no la veía como la mamá que me cantaleteaba, me molestaba permanentemente. Anhelaba estar en casa, y cuando iba rumbo a empezar mi carrera, iba allí en el coquetrán, creo que característico de los santanderianos, y cuando apagan la luz, en el momento de terminar, se despedían, mi mamá con lágrimas, y yo estaba muy tranquilo. Pero cuando la luz se apagó, entonces yo empecé a llorar en la luz, porque empecé a sentir que iba a estar solo. Cuando estaba en la universidad, muchas veces escuchaba el llamado desde la plataforma, en el cual se decía: bueno, este momento especial para que las familias se abracen, para que le expresen al hijo, a la mamá, al papá, el cariño que se tienen. Y yo veía cómo a mi alrededor empezaban los besos, los abrazos, y bueno, al igual que muchos de los internos que estábamos de otros lugares, nos mirábamos y decíamos: bueno, aquí nos abrazamos. La familia es muy importante, y tal vez en el caso especialmente en la etapa de adolescentes, de niños, de jóvenes, dejamos por un lado el amor, el cariño que nuestros padres nos brindan. Pero cuando entendemos que hace parte de una estrategia de Satanás, y cuando observamos el mismo Edén, cuando Dios colocó la familia, crea primero al hombre y le hace sentir la necesidad de compañía, y por eso el Señor mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear. ¿Qué le iba a hacer ese Dios? A veces algunos suponen que Dios miró a Adán y le dice: muy contento, Adán, ¿estás solo? Te voy a poner una prueba, te voy a poner a la mujer. Porque para algunos con el tiempo han llegado a suponer que es un problema, una dificultad vivir en pareja, vivir en familia. Lo que sí resulta es que en el hogar nosotros no podemos vivir con una máscara. Y por eso Elena de White menciona en el Ministerio de Curación, en la página 269, que la sociedad se compone de familias y será lo que hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida, y el hogar es el corazón de la sociedad y de la iglesia y de la nación. Si tal vez pudiésemos hacer una radiografía, porque a veces nuestra vida espiritual o las iglesias parecen como pasmadas, hay tanta inactividad espiritual, tenemos que aceptar la realidad que viene de unos hogares donde el altar familiar se ha quebrantado, donde existen problemas, tal como le decía el profe en la oración, luchas permanentes toda la semana, y llegamos a veces con la, entre comillas, disposición, pero justo antes de salir de la casa
el niño regó tal vez su ropa y el enojo, tal vez la esposa dijo una frase o el esposo y se dañó el sábado. Llegamos a la iglesia y el uno se sienta adelante, el otro atrás, o tal vez tratamos de, si estamos al lado de ni siquiera rozarnos porque nos incomoda. Es porque muy en el fondo es en el hogar donde se libran las más fieras batallas para pulir el carácter. Y por eso en esta mañana yo quisiera hablarle a las familias y recordarles que Dios tiene un propósito con el cual usted formó esta familia que tiene. No se equivocó Dios. No piense que se equivocó usted, hermana, hermano, al escoger la persona con la que usted vive, con la que hizo su hogar. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica, dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 539. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de cuidadosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de qué y cómo se cultive el amor, la simpatía y la verdadera cortesía. Es más fácil ser corteses y amigables con una persona que vemos solo el sábado a con aquella que vivimos todo el tiempo. Y por eso a veces vemos personas que con mucho cariño, de beso, de abrazo, saludan y se ve la alegría, pero cuando llegan a la casa, toda la alegría se le transforma. Y aquí no me mires. Y entonces pareciera que el cordero en la casa se transforma en león. Porque a veces tratamos de suponer que en la casa el esposo, la esposa, los hijos tienen que aceptar cualquier forma de carácter con la que nosotros quisiéramos desarrollar o vivir. Pero de alguna manera, cuando nosotros estudiamos la experiencia de nuestros primeros padres, hablando de Adán y Eva, que tienen 3 hijos, por lo menos los más representativos, uno de ellos, aunque habían recibido la misma educación, habían recibido el mismo amor, uno de ellos se rebeló en contra del amor de sus padres. Y se rebeló de tal forma que mató a su propio hermano. Cuando vemos en la familia de Noé, encontramos un hogar del cual pareciera que hubo un éxito completo en la vida de un hombre que durante 120 años no pudo convertir a más que su propia familia. Cuando los hijos de Noé nacen y ya están escuchando el martillo, ya están viendo cómo se están trayendo la madera. Escuchan a su padre predicar del fin del diluvio. Y durante todos los años que ellos tienen, han visto cómo Dios está levantando en la fe que no entienden de su padre la promesa que los iba a salvar. Y finalmente en esa barca se mete Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sin embargo, tenemos que ver que una vez pasa el diluvio y Noé está celebrando la bendición, y entonces uno de sus hijos, que había recibido la misma formación, que había entrado en la misma barca, que había recibido también el gozo de haber sido rescatado, ese hijo había cogido costumbres del mundo, había arrastrado en su corazón, tal vez de lo peor, dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, dice que había llevado aún más bajo que los mismos antediluvianos, que el pecado con el que Dios los había juzgado. Esto dice la página 110 y 111. Cam, hablando acerca de ese hijo, demostró que hacía mucho que no había la reverencia y el respeto filial, habían desaparecido de su alma, y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. ¿Qué palabras tan fuertes? Impiedad y vileza. En la vida de un joven que había sido rescatado y que había pasado en el arca y que Dios le había demostrado su amor. Sin embargo, continúa diciendo el mismo texto, estas perversas características se habían perpetuado ahora en Canaán, el hijo menor de Cam. Y por los comentarios bíblicos y lo que tal vez los mismos escritos de Elena de White, pareciera que el pecado y la vileza a la cual se refiere Elena de White tiene que ver con tendencias homosexuales. Y entonces a veces cuando nosotros tomamos la Biblia y vemos ese tipo de situaciones, yo quisiera pensar cómo vivía y enfrentaba un hombre santo, justo, del cual la Biblia habla como Noé, la experiencia de ver a su familia, por lo menos a su hijo menor, que se le escapaba como el agua entre las manos, que quería tomar otro camino, que quería vivir de una manera diferente.
Solo Dios sabe lo que usted vive en su casa, ¿cierto? Solo Dios sabe lo que usted vive en su hogar. La lucha que usted tiene con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Y tal vez al reunirnos venimos como con el deseo de decirle: Señor, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, Señor, salva a mi familia. Y es por eso que estamos aquí en esta mañana, porque consideramos que Dios tiene un plan para rescatar a las familias. Amén. Porque a pesar que Satanás se ha enfurecido especialmente contra los hogares, y es allí donde se ve tal vez de lo peor en muchas ocasiones, Dios está interesado en mirar cómo rescata a las familias. De acuerdo a la Superintendencia de Notariado y Registro en Colombia, en el 2010, en cada mes en promedio se estaban separando alrededor de 1.000 familias. Habían 1.000 divorcios por mes. Y de acuerdo por lo menos en Estados Unidos, donde las encuestas son más recientes, es casi más del 55% de los hogares terminan en divorcio. Y sin embargo, Dios sigue empeñado en levantar la familia. Las estadísticas que hablan también acerca del comportamiento de los jóvenes hablan que cada vez los jóvenes están tratando de vivir vidas más lejos de sus familias, que quieren hacer de su familia sus amigos, las tribus urbanas o diferentes métodos de compañerismo, que quieren hundirse en medio de las drogas, en medio de placeres, cuando aún conociendo del amor de Dios lo esquivan. La violencia intrafamiliar no es algo de lo que ni aún en la fe nosotros nos escapamos, porque resulta incómodo, pero a veces hay que reconocer que quienes ministramos o quienes lideran, en un momento dado estamos en la plataforma y puede ser que en casa estemos golpeando, o tal vez un maltrato emocional. Lastimosamente también en la familia se ve el abuso. Niños que son violados por sus propios progenitores. ¿Y ocurre dónde? En la familia. Y si no, son las personas más cercanas a la familia. Y tal vez lo que yo quisiera mencionar brevemente de estas circunstancias es mostrarles que vivimos una guerra espiritual. Y así como el libro que hemos venido distribuyendo, y alabamos a Dios por esa bendición que lo estamos distribuyendo, el conflicto de los hijos, pero yo quisiera pensar, y si le pudiera dar un título al sermón de esta mañana, lo llamaría el conflicto cósmico en el hogar. Porque es ahí donde se mueve el carácter del cristiano. Tal vez sería vergonzoso para mí como pastor venir a hablar de la familia y del amor de Dios en la familia, cuando tal vez entonces mi esposa tenga que bajar la cabeza y decir: si no conocieran cómo es en la casa. ¿De qué me serviría hablar de la bondad, de la misericordia, del perdón, de lo importante que es la familia, si mi hijo dijera que nunca le dedico siquiera algo de mi tiempo? Es porque de alguna manera en las familias es donde se vive una guerra sin cuartel. Es donde a veces pasan semanas y meses que no nos hablamos con cariño. Es donde a veces viene la infidelidad y viene una cantidad de situaciones perversas con las cuales Dios nos invita a evitar. Y por eso Elena de White menciona, dice que he conocido a muchos, dice allí, las labores que realizan desde el púlpito eran contrarrestadas por el mal testimonio de los hijos, o a veces por la esposa o el esposo, y a veces entonces sentimos ganas de no volver a la iglesia o de no tener cargos ni responsabilidades porque sentimos que hemos fracasado, que nuestro hogar se desmorona, que no podemos hacer nada, y frente a eso Satanás pareciera haber ganado una batalla. Y en esta mañana yo quisiera que ustedes pensaran en lo valioso que es cada uno de ustedes, pero también lo valioso que es su familia. La manera como Dios quiere amarlos, rescatarlos, y por eso cuando Isaías habla acerca de ese futuro glorioso, habla de familias que edificarán sus casas, que plantarán las viñas, que comerán de ellos. En esta mañana piensa si estás haciendo todo realmente lo que puedes por tu hogar. Si estás dando todo lo que puedes dar por tu familia. Si tal vez has hecho el esfuerzo máximo. Tal vez una de las cosas que más
lastima a los hijos, tiene que ver con una falsa religión. Y dice también Elena de White en el libro Hogar Cristiano, la página 287, según os conduzcáis en vuestro hogar, queda anotado vuestro nombre en los libros del cielo. El que quiera llegar a ser santo en el cielo debe ser primero santo en su propia familia. Amén. ¿Recuerdan que mencionábamos el sábado anterior cuando hablamos de la santidad? No es tal vez el no cometer equivocaciones, es la permanente presencia de Dios en un hogar, en una vida, lo que santifica. Y por eso podríamos añadir entonces que Dios quiere bendecir y santificar tu casa, tu hogar, tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera que Dios complete su obra en mí, en mi familia. Pero debe empezar precisamente, y quisiera hablar por lo menos de 4 cosas en las que pudiésemos nosotros permitir que Dios haga ese milagro. Y el primero tiene que ver con la oración. Empezamos nuestro propio Pentecostés y animo a los que vienen orando con más fervor para que no dejemos de orar, para que podamos añadir a esa oración personal la oración familiar. Pero dice Elena de White también, la oración de una madre temerosa de Dios durará esa influencia por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. ¿Cuántos de los que están aquí Dios ha utilizado a su mamá de una u otra manera para consolidar su fe y para traerlo a los pies de Dios? Levanten la mano. Bueno, noten ustedes que no es coincidencia. No es coincidencia cuando tal vez a través de internet buscas el testimonio de Pablo Olivares, un joven que había crecido en un hogar cristiano, pero que a sus 14 años, influenciado por la música y por problemas que veía en su casa, su padre no creyente, no convertido, a pesar de que siempre reconocía a su mamá como una mujer de oración. Durante 10 años, dice él, vivió en el mundo, metido en las drogas, en la música rock, dirigía una banda, y un día cuando lo iban a matar y le colocan la pistola así, aquí sobre su cabeza, le dicen, bueno, ¿crees en Dios o no? Había hecho pacto satánico, había renegado de Dios, pero en ese momento llegó a su cabeza todo lo que su mamá había hecho, los momentos de oración, y entonces lo único que pudo decir allí, sí, creo en Dios. Y entonces quien le tenía el arma puesta en su cabeza le dijo, si hubiese dicho lo contrario, ese había sido posible. Pero quisiera traer algo más cercano. Cuando en medio de mi casa, ya les había mencionado que mis padres se habían separado, así que prácticamente toda la familia se fue perdiendo la fe, no había autoridad moral, no había un ejemplo espiritual, no había un liderazgo espiritual de fe. Entonces cada uno tomó su camino. Y siendo el menor, gracias a Dios no alcancé a desordenar, pero veía la vida desordenada de mis hermanos, pero a la vez veía la oración permanente de mi mamá, que no se podía acostar a dormir hasta que sus hijos no llegaban a la casa, que mientras ellos estaban departiendo, estaban en borracheras, estaban en juegos, entonces mi mamá estaba llorando y orando, clamándole a Dios por la salvación y por la vida espiritual de sus hijos. No fueron ni 1, ni 2, ni 3, ni 5 años, fueron varios años en los que permanentemente Dios operó milagros y bendiciones. Y hoy, aunque sigue teniendo luchas, puede respirar tranquila porque todos sus hijitos están en la iglesia. Necesitamos levantar el altar. Si usted no puede en la madrugada, muy temprano, hágalo al mediodía, en la noche, pero busquemos un espacio donde la familia se reúna para adorar a Dios. Inviértale tiempo a sus hijos, especialmente cuando están muy pequeñitos, a hacer el culto, a leerle la misma historia durante un mes, no importa. Dios está operando milagros y creará en ellos el principio, porque ni aún de viejo podrán olvidar lo que hemos fundamentado con amor en la familia. Amén. Se necesita el culto en la casa. Y por eso, dice Elena de White, la religión es muy necesaria en el hogar y las palabras que en él se pronuncian han de ser de carácter, donde Dios opere milagros y bendición para la iglesia. Nuestra religión será inútil si no manifestamos mansedumbre, bondad y cortesía en el hogar.
Tal vez desde hoy tenemos que empezar a manifestar más amor, más alegría, más bondad. ¿En dónde? ¿En dónde, mis hermanos? En la casa, en el hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. A pesar de que a veces no nos den muchas ganas, ¿cierto? Pero tenemos que fomentar la amabilidad, la bondad, la cortesía, pero debe surgir de un culto, de un momento de adoración de Cristo allí en el corazón de la familia. Se necesita entonces, para que exista el culto familiar, se necesita liderazgo espiritual. Y entonces la cosa dice, no, es que el sacerdote es el esposo, y más si es el pastor, si es el anciano, allá tiene cargos, allá se saca pecho y aquí no hace nada. No te pongas a pelear y a pensar que alguien lo tiene que hacer. Necesitamos que haya iniciativa, liderazgo espiritual. Y por eso Josué decía, yo y mi casa serviremos a quién. ¿Qué decía Josué? Bueno, cuando mi esposa diga, entonces nos convertimos. Josué decía, es que yo tengo que empezar, yo tengo que dar la iniciativa. Y por eso, hermano, hermana, y estás aquí en esta mañana y valoras tu familia y sabes que Dios te ha puesto allí para que la conduzcas a la eternidad, necesitas dar iniciativa. A veces cuando tú sacas los libros, llámese folleto, llámese la Biblia, un libro de espíritu de profecía, y vas a buscar el momento para hacer el culto, tal vez se van a presentar miles de obstáculos. Van a tener problemas, vas a ver que de pronto como que no cuadra el ambiente, pero es porque Satanás quiere dañar la atmósfera del hogar. Y entonces, en vez de ser un pedacito del cielo, se nos convierte en un pedacito del infierno. Y por eso es que algunos aman tanto su trabajo, es porque se sienten miserables en su casa, no quieren llegar. Pero qué rico cuando queremos llegar a la casa, cuando alguien nos espera pacientemente. Pero de eso se trata la familia. Y Dios no ha renunciado a salvar familias. Su plan no ha cambiado porque Satanás se haya allí preferido entre él y cada uno de nosotros. Y por eso en esta mañana quiero decirles, necesitamos liderazgo espiritual. Por último, quisiera decirles que el último paso tiene que ver con la intervención de Dios. Y cuando quisiéramos notar la intervención de Dios, tal vez mi mente va rápidamente a San Juan, el capítulo 2, cuando Jesús viene y opera el primer milagro de su ministerio precisamente para salvaguardar a una familia. Que ellos necesitaban vino, no importa. Tú necesitas tal vez paz, trabajo, comprensión, un carácter diferente. Lo que tú necesites, lo que me está mostrando ese texto, es la iniciativa que tiene Dios para bendecir la familia. Es lo que Dios está dispuesto a hacer, a convertir el agua común y normal en el más delicioso vino para hacer de nuestros hogares algo común, para convertirlo en un pedacito de cielo. Repito, Dios sigue comprometido. Y quisiera terminar este momento indicando la lectura con la que empezamos. Dios quiere entrar allí. Pero dice el Salmo 127, versículo 1 y 2, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano usted trata de preparar el mejor arroz, de colocarle allí tal vez ojitos con la salsa de tomate y crear todo un ambiente. En vano usted se esfuerza. En vano usted se esfuerza tratando de trabajar hasta altas horas de la noche, teniendo 2 o 3 trabajos y tratando de que la nevera siempre esté llena y que en la cuenta bancaria siempre haya dinero. En vano se esfuerza si Jehová no ¿qué? Si Jehová no edifica. Porque aunque sí necesitamos ropa, zapatos, comida, la familia necesita más, mucho más de Dios. Amén. Necesita mucho más de Dios y necesita hombres y mujeres que quieran darle la iniciativa, que tomen el liderazgo espiritual, el sacerdocio de su familia y que ministren la fe. Por eso alabamos el nombre de Dios por los grupos pequeños, porque de alguna manera cumple más a la expectativa del anhelo de Dios que en cada casa se abra la Biblia, se haga el culto, se fomente el crecimiento. Y durante esta semana nuestros hermanos ancianos estuvieron allí en las casas y alabamos el nombre de Dios por quienes asistieron y van a seguir yendo porque han visto que Dios está bendiciendo las familias. No podemos renunciar y Dios interviene. Dice allí también en el Salmo 127, por demás esto levantéis de madrugada
y vayáis tarde a reposar, y que comas pan de dolores, es decir, de puros afanes, porque a su amado dará Dios el sueño. Usted de nada le sirve que le esté revisando el correo a ver si le mandan fotos o correitos indecentes. Pierde su tiempo revisándole tal vez el celular para ver quién lo llama, si hay mensajes sospechosos. ¿De qué sirve? Dice el Señor. Si Jehová no edifica, todo eso no vale. Y por eso quisiera concluir diciéndoles que Dios necesita que tú y yo lo dejemos edificar la casa. No importa si, como dice el Señor en su palabra, si el portillo está caído, porque somos reparadores de calzado, de portillos. Dios quiere levantar los hogares y tiene que empezar contigo. Tiene que empezar con usted, hermana o hermano. Porque si anhelamos que Dios cumpla ese anhelo que tenemos como iglesia, como distrito, que haya un reavivamiento de la piedad, de la fe, tiene que empezar en la familia. Tiene que empezar con ustedes y conmigo. Tal vez algunos ya están cansados de vivir como viven en su casa. Y tal vez sea el momento de decirle, Señor, aquí estoy y quiero que tú me estás hablando, porque yo tengo que tomar liderazgo espiritual en mi familia. Porque yo siento, Señor, que tú me estás llamando a que levante el culto familiar, a interceder por mi familia. Y quisiera preguntarles cuántos de ustedes les gustaría en esta mañana pedirle a Dios la gracia y la fuerza, porque quieren asumir ese liderazgo espiritual, porque quieren que Dios haga milagros, bendiciones en su casa. Las dos que están desde el principio: felicidad y salvación. Amén. ¿Quiénes de ustedes quieren decirle, Señor, empiece ese milagro y empiécelo conmigo? Póngase de pie, hermana o hermano, joven, adulto, no importa quién sea. Dígale, Señor, aquí estoy y quiero pedirte que hagas un milagro en mi casa, en mi familia. Tal vez algunos permanentemente lloran y sufren cuando ven su casa que se está dañando, su familia que se está desligando, que tal vez algunos en esta mañana incluso venían a pedirle al pastor un consejo porque se quieren divorciar. Tal vez en esta mañana Dios te está diciendo, levanta tu casa, edifica, deja que Dios transforme tu hogar, deja que Dios haga ese milagro. Se necesita el concurso de los jóvenes, de los niños, de los adultos. Se necesita que ese liderazgo espiritual empiece en cada uno de nosotros. Alabados el nombre de Dios. Ahí donde estamos, respondiendo a ese llamado que Dios te hace en esta mañana. Entonces, ponga su vida en las manos de Dios. Señor, estamos delante de ti, convencidos que tú creaste la familia para salvación. Pero a la vez sabemos que Satanás se ha enfurecido de manera especial para dañar los hogares, para levantar rebeldía en los hijos, para generar infidelidad, maltrato. Pero Señor, cuando tú creaste el hogar, lo creaste para darnos felicidad y para darnos el gozo de la salvación. En este momento, Señor, cada uno ha sentido el llamado, la responsabilidad de tener liderazgo espiritual en cada una de nuestras familias. Y por eso, Señor, queremos en este momento orar, consagrar nuestras familias, pedirte que hagas un milagro en los hijos que se han rebelado, que se han alejado de ti. Pedirte que hagas un milagro en el corazón de esos esposos que son duros, crueles. Que hagas un milagro en el corazón de esas madres que a veces están tristes, amargadas. Que hagas un milagro en el corazón de cada familia donde a veces no sentimos tu presencia. Escucha, Señor, nuestra oración. Escúchanos, porque queremos cada uno interceder por nuestras familias. Señor, gracias por escuchar nuestra oración. Algunos con lágrimas o con alegría, pero hoy reconocemos, Señor, que nuestra familia es un gran tesoro que nos ha regalado. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a dar todo y mucho más para restauración y edificación espiritual de nuestros hogares. Haz de cada uno de nosotros, hombres, mujeres, adultos, jóvenes o niños, donde el amor de Cristo reine y donde se opere el milagro de la conversión.
Tómanos en tus manos, bendice la iglesia y permite que al tener hogares convertidos, la iglesia sea una iglesia creciente y consagrada. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Bendícenos, en el nombre santo de Jesús lo pedimos. Amén.